La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Quien les habla, Walter Rotella, les agradece por estar allí acompañándonos cada sábado. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music Tuning y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña a los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-770 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram @Café y Palabras 2025. Como siempre, toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy en nuestro programa tendremos la columna de cine del programa El Cine de Ayer y de Hoy, a cargo del profesor licenciado Gastón Sosa Michelena. Tendremos la entrevista con el doctor Joel Ernesto González, médico cirujano argentino, para hablar sobre la escritura como un proceso de sanación. Intentaremos acercarnos a este interesante tema. Después compartiremos la columna Análisis literario de la Biblia y, de ser posible, nos gustaría compartir audios de escritores leyendo sus textos. Esto es Café y Palabras, en la noche de Oriental. Disfrutemos ahora el cine de ayer y de hoy. La columna del profesor licenciado Gastón Sosa Michelena. El amor por el cine para disfrutar con nuestros oídos. En el programa que podemos denominar Los perros en el cine, o El cine y los perros, donde vamos a estar entre ladridos, música y algunos poemas por allí, recordando algunos perros famosos y haciendo una cierta clasificación de las razas que componían a dichos perros.
qué bueno empezar con Cat Stevens y I Love My Dog, el amor realmente por el perro. Pues bien, el tema perros aparece infinitamente en la literatura, en la cinematografía. Los perros aparecen en sellos, en música, en nombres, en apodos. Por ahí aparece el perro andaluz en ediciones que así se llaman, en librerías y en programas españoles con reportajes humeantes por allí. El perro andaluz en el cine es un cortometraje del año 29 de Luis Buñuel, colaborado por su propia madre, que fue la que puso las pesetas, y guionado por nada más y nada menos que Salvador Dalí. Buñuel, este joven con 29 años, se le ocurre este cortometraje franco-español, que se denomina a nivel de los verdaderos estudiosos del cine como un cine surrealista que transgrede absolutamente todo esquema narrativo canónico. De alguna manera genera un impacto moral y estético por una agresividad en las imágenes. El perro andaluz, en su terminología, fue tomado por Federico García Lorca como por cierta ironía de parte de Buñuel. García Lorca, que nació 2 años antes, en 1898, en la localidad de Granada, comunidad de Andalucía, en un lugar que se llamó Fuente Vaquero. Allí se acumulaba mucha agua, llegando a ser incluso un pantano, y el derrame de la misma generaba alquerías, que finalmente dio nombre a ese poblado pequeño donde el autor de Bodas de Sangre, Yerma, nació, y hoy hay un museo muy significativo. De alguna manera hubo alguna controversia si por esa procedencia andaluza le estaba aludiendo exactamente a él, pero en las mentes de un Buñuel y de un Dalí, donde nada es realmente razonable o accesible, al menos a nuestras mentes, el delirio cundió en estos autores, que de pronto nada tiene que ver con Lorca, que apenas en alguna de sus estrofas, que dice: qué esfuerzo del caballo por ser perro, qué esfuerzo del perro por ser golondrina, qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja, y en un cíclico cierre: qué esfuerzo de la abeja para ser caballo, como inició. Lo cierto es que pudo tener algunos otros títulos. Buñuel negó esa alusión a García Lorca de alguna manera, analizando que era texto de sus propios poemas escritos en el año 27, o sea, 2 años antes de esta obra. Una obra que sin duda tiene una serie de elementos cosquillantes del delirio y del sueño, realmente con cosas que se le ocurrían al propio Buñuel. Por allí aparecían distintos elementos que rompían totalmente con lo racional. Por eso se le dice que pudo tener influencia de Sigmund Freud, el surrealismo, con imágenes, ideas realmente de alguna forma delirantes, entre tijeras que cortaban y hormigas que aparecían. Bueno, una serie de cosas que no vienen al caso. Lo cierto es que de esta película, El perro andaluz, surge unos cuantos años después, más bien sobre 30 años después, y se incorpora un tango y también Tristán y Isolda de Richard Wagner.
Wagner, que la definió no como una ópera, sino como más bien un drama musical, pues bien, preludio y muerte de amor, que luego, en estas cosas de la vida, en la música, Serú Girán con Charly García, Lebón, Aznar y Moro formaron un grupo también con una canción vinculada. Con Gastón Sosa Michelena, radio con nombre en homenaje a aquel barbero de pan de azúcar, Omar Sosa Griego. Nos despedimos en esta oportunidad de los perros, pero con el perro andaluz y con todo ese juego de estos literatos, de estos escritores y de esta cinematografía. En un nuevo programa seguiremos con los perros, con mucho más cinematografía. Gastón Sosa Michelena se despide. Hasta la próxima. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Así escuchábamos la columna del licenciado Gastón Sosa Michelena. Pido disculpas porque por el tema del audio, Gastón utiliza una música de fondo que ilustra sobre su texto, sobre lo que él desarrolla, pero por razones que hemos tenido la semana pasada de inconvenientes tanto con Spotify como YouTube, y que el programa Café y Palabras también se escucha en otras plataformas, no solo en vivo en Radio Oriental. Entonces cuidamos mucho el tema de la música que se pasa, y para que no nos saquen, que no nos corten, porque queremos llegar a ustedes, no solo a través de Radio Oriental, que gracias a Radio Oriental estamos llegando a todo el país, estamos llegando al mundo, porque se transmite en vivo a través del sitio web, y también hay otras plataformas que retransmiten Radio Oriental, muchas otras que hemos encontrado a lo largo de este año y medio que estamos al aire. Pero debido a inconvenientes que tuvimos, debemos cuidarnos. Así que le pedimos disculpas a Gastón, porque tuvimos que un poco tapar algunos sonidos. Pero sí, su columna que nos permite él, una vez al mes, el cine de ayer y de hoy. Muchas gracias. Y es tiempo de la sección de la entrevista. Hoy recibimos en Café y Palabras al doctor Joel Ernesto González, nacido en Formosa, Argentina. Es médico, cirujano de planta en Hospital Centenario Neuquén, y desarrolla su actividad también en otros centros privados de la provincia de Neuquén, Argentina. Egresó como médico cirujano de la Universidad Nacional del Nordeste, UNE, Corrientes. Es especialista en cirugía general, avalado por la Asociación Argentina de Cirugía, MAC, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía. Es miembro de la Sociedad de Cirugía del Comahue de Neuquén. Durante varios años ejerció en su ciudad natal hasta que emigró a Neuquén, donde sigue residiendo y ejerciendo actualmente. Nuestro entrevistado está formado en Medicina del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología, PENIE, cuyo director es el doctor López Rossetti. También se ha formado en otras disciplinas alternativas y espirituales, como profesor de yoga y de meditación por el Centro Sadhana de Neuquén. Practitioner, PNL, programación neurolingüística, formado en biodecodificación en escuelas de Juliana Goles, directora de Método Vida y Biodecodificación. Doctora Nadia Giraudo, biodecodificación,
PBK, director psicólogo Pablo Vázquez Kuhn. Actualmente también sigue formándose con el profesor Enrique Bourón. Como si fuera músico, como si fuera poco, es músico. Sí, ejecuta la guitarra y canta, escribe canciones, formó una banda conocida como Viernes Sin Llave. Bienvenido, Joel, a Café y Palabras. Qué placer recibirte. Muchas gracias, Walter, por la invitación de estar acá en Montevideo, Uruguay. Es un placer para mí. Hace mucho que no venía, así que estoy muy contento de estar en este país, en esta ciudad que me encanta. Y bueno, saludo para vos y para toda la audiencia, que sé que hay mucha gente escuchando, no solamente acá en el país, sino también afuera del país. Y eso es importante, la repercusión que tiene tu programa y la chispa que enciende, ¿no? De esto, claro, de la escritura, de estar Exacto. conectado con otra gente que está constantemente creando este arte, ¿no? Exacto. Y bueno, tú decías, ¿no? Es decir, se van, creo que formando comunidades de escuchas. Cada escritor va presentando al programa a su grupo de amigos, de gente conocida y demás. Y nos ha pasado que a veces, bueno, los comentarios no llegan a veces a través del WhatsApp, pero sí en YouTube, sí a través del Instagram. Y bueno, hay gente que nos escucha en Paraguay, en Argentina, en Chile, en México. Bueno, a través del blog, gente que comenta y nos escucha desde Bélgica, y eso es interesante, es decir, cómo se da ese fenómeno, ¿no? Hay gente que tiene interés por la literatura, por la escritura, por este fenómeno de la escritura, por el cual hoy te convocamos. Hablar un poco sobre la escritura como forma de sanación. Hay una frase que me parece a mí muy interesante, que la he leído en tus redes, y dice: las enfermedades son el resultado de lo que nos afecta en nuestro interior. Encontrando la causa en nuestro inconsciente es el camino de la sanación. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre ese aspecto, eso que hace alusión la frase? Sí, primero, antes de llegar a la escritura, que es el tema que nos convocó, digamos, para esta charla, desde la parte de la evolución de la medicina, uh-huh. Digamos, fue evolucionando desde la época de los griegos, ¿no? Claro. Pasando por Roma y el mundo occidental, e incluso los orientales, se fueron sumando conocimientos, técnicas, y cuál era el resultado de una medicina antigua, que solamente nuestro cuerpo era como independiente de la mente, ¿no? Claro. Ahí viene el dualismo en el siglo XVII, XVIII, donde se pensaba que la mente iba por un lado y que el cuerpo era totalmente opuesto, ¿no? Como que no había relación. Ajá. Con la evolución de la medicina, la aparición de la psicología, de la psiquiatría y los estudios en conjunto, fue evolucionando todo, uniéndose hasta llegar hoy a lo que es la medicina funcional, ¿no? O funcional y regenerativa, integrativa. Ajá. ¿Qué significa esto? Que no solo somos un cuerpo que camina, sino que con el tiempo, hoy con base científica en muchas ramas de la medicina, de las cuales está la medicina del estrés como base, cuando aparece la teoría del estrés con el síndrome general de adaptación, que ya lo vamos a explicar para que lo entiendan, se van encontrando bases donde aparece otra rama que es la psiconeuroinmuno endocrinología, uh-huh. en donde hay una base de sustrato donde todo comienza primero en la mente, ¿sí? La mente como epifenómeno de un hardware que es el cerebro, ¿no? Y que si ese cerebro comanda todo y tiene una mente pensante, ¿no? Y que va a vivir procesos muy personales que llamamos emociones, ¿no? Claro. Pero eso no es abstracto, sino que va a tener una repercusión en el cuerpo,
¿sí? Claro. Entonces, con una base de todo lo que nosotros estamos pensando y vivimos, vamos a reaccionar en el cuerpo con esas emociones que van a pasar por el cuerpo y que la vamos a sentir. Vamos a tener un sentimiento físico, ¿sí? Ajá. En el pecho, en la panza, y esa emoción, que hay emociones básicas como la película Intensamente de dibujitos, ¿no? Que tenemos la emoción del miedo, la alegría, la ira, la tristeza, la angustia, bueno, también podemos agregar el amor, la paz, que depende de algunos autores, ¿no? Claro. Y esas son las emociones básicas que van a regir nuestra vida, ¿sí? Las emociones no son buenas ni malas, están ahí para un mecanismo de supervivencia. Mira qué bien. Pero en base a un mecanismo de ruta neuronal de neurofisiología, esas emociones te van a desencadenar un comportamiento. Entonces no es que sea, no, yo soy así nomás. No, hay una ruta neuronal que te dice que vos te vas a comportar de esa forma, que vas a reaccionar de cierta forma ante tales situaciones de estrés, por ejemplo, ¿no? Mira. O voy a correr, o voy a pelear, o me voy a poner triste, o me voy a desconectar de lo social, o voy a estar muy conectado a lo social, con emociones de alegría. Hay entonces como que desde esa base biológica, básica, celular, hay una serie de patrones, digamos, que se pueden visualizar en algún momento. Las emociones las vamos a sentir en el cuerpo. Sí. Probablemente el que la va a visualizar va a ser un observador externo, ¿no? Una persona, un amigo, un papá, va a ver si yo tengo bronca o tengo ira, va a ver que tengo la cara roja, no sé, por ahí puedo tener la pupila dilatada, puedo tener las manos como para pelear cerrando los puños. Van a ver una reacción, che, vos sabés que esta persona está enojada, con solo mirarla. Claro. Pero ¿a dónde vamos con esto? Porque dentro de la evolución que nació la biodecodificación con la medicina en Alemania en la década del 80, con el doctor Hammer, y fue evolucionando después en Francia, España, etcétera, comienza... Él tiene un problema con su hijo, que recibe un disparo estando en una lancha, y el hijo se muere posteriormente meses después, ¿no? Y lo afectó mucho emocionalmente, y él desarrolla un cáncer de testículo, y la mujer desarrolla un cáncer de mama. Mira. Él era un médico clínico oncólogo, trabajaba con pacientes que tenían patologías tumorales, y entonces fue investigando la parte emocional, porque él dijo, si esto me pasó a mí, porque yo sufrí como y quería saber el origen. Claro, mira vos. Entonces tuvo la brillante idea de empezar a investigar y a preguntar a más de 40.000 casos, y la mayoría de los casos empezaron a que tenían la misma problemática. Entonces no solamente con eso, sino que después tuvo esta brillante idea de empezar a cartografiar el cerebro con lugares. El cerebro tiene una región que comanda una parte del cuerpo, ¿no? El movimiento de la lengua, del brazo, de un órgano. Eso ya se llama homúnculo de Penfield, que fue cartografiado en el siglo XVIII, ¿no? Más o menos. Eso ya estaba determinado. Por cirujanos franceses, en donde decía, che, toco acá en el cerebro, mueve el brazo, toco esto, mueve la boca. Incluso también de recuerdos, ¿sí? En la parte interna del cerebro, en la parte del lóbulo temporal, en la parte interna, ¿no? En pacientes despiertos, al estimular con un pinchazo esa parte cerebral, empezaban con recuerdos, ¿sí? Con recuerdos que habían vivido. Esto fue evolucionando, se fueron descubriendo que, digamos, en el desarrollo del cuerpo humano había capas embrionarias, y en base a que cada capa embrionaria tenemos, se desarrolló un órgano, y ese órgano va a tener un conflicto principalmente, ¿no? De base general, digamos, un conflicto de supervivencia, un conflicto de protección, no sentirme apto para hacer o tal cual actividad, motora o no, o conflictos de separación, por ejemplo, ¿no? Y en base a eso él fue desarrollando, estudiando, y bueno, aparecen 5 leyes que él lo describe, que van a ser como la base de lo que él llamó en su primer momento la nueva medicina germánica. Tuvo muchos detractores porque había presentado la tesis en la facultad, pero fue rechazada. ¿Sabes? Cuando algo pasa, algo nuevo en la medicina,
y descalabra, digamos, los cimientos que están, todo lo nuevo es como malo, ¿no? Claro. O que no sirve. Entonces fue siguiendo estudiando, teniendo compañeros o discípulos que fueron desarrollando y siempre se fueron encontrando aportes desde la psicología, de la psiquiatría, desde la medicina del estrés. Ajá. Hay un médico, se llama Hans Seylig, que en la década del 50 desarrolla la teoría del síndrome general de adaptación, en donde relata con experimentos a ratones que ante un estrés que nosotros estamos viviendo, el cuerpo va a tener una adaptación, sí, va a responder. Entonces inyectaba macerado de ovario, de testículo, aceite, y el cuerpo, ¿qué hacía esa reacción? Se dio cuenta que el cuerpo sufría, pero Ajá. todos los sufrimientos tenían una misma característica. Había depresión de la inmunidad, había sangrado de la parte gastrointestinal. Mira. Y ciertas características de un estrés. Él pensaba que era un estrés general, ¿no? Ajá, pero Eso, después como él fue estudiando, descubre, lo llama síndrome general de adaptación. Pero no solamente era agentes físicos, sino también que había agentes que eran estresores psicológicos. Ajá. ¿Sí? Esto es todo en experimentación con ratas, por ejemplo. Más tarde esa teoría se va a sumar y evolucionar a lo que se llama la teoría del estrés, ¿no? Ajá. Donde toda persona que va a sufrir un conflicto de mucha carga, de mucha presión, Ajá. el cuerpo la puede tolerar en agudo. Ajá, pero Es un mecanismo de respuesta del estrés, que es una respuesta natural en forma automática para sobrevivir. Ajá. Si yo voy por la calle y me sale un perro, yo me asusto y ¿qué hago? Tengo que correr rápido para que Claro. no me muerda. claro, Transpiro, bueno, mis músculos se llenan de sangre para tener potencia para correr, descarga adrenalina. descarga adrenalina y me voy y me encierro en una casa y ahí me pasó el susto. Claro. Eso es un estrés agudo. Ajá. Ahora yo puedo tener un estrés crónico también. Que el estrés crónico por ahí no se ve. ¿Por qué? Porque los estresores que se llaman, o los peligros de la sociedad, hoy son metafóricos. No son Claro. reales. No tengo un tigre de sable, Claro. un león. La selva es de la ciudad, ¿no? Claro, claro. Y tenemos estresores de no me alcanza la plata para sobrevivir, para mandarle a mi chico al colegio. Claro. O tengo un familiar o una pareja que está pasando por una enfermedad muy grave y yo también estoy asociado a ese estrés de sufrimiento, Claro. o sé que se va a morir. Claro. O muchos estresores de los que la gente normal vive todos los días. Claro, ¿Sí? claro. Ese es un estrés psicológico. ¿Sí? Ajá. Cuando hay un estrés, no es solamente psicológico, sino más bioshock o trauma, Ajá. que va a impactar primero en la parte psicológica, Ujú. porque me va a alterar mi comportamiento y mi respuesta. Voy a estar nervioso, no Claro. voy a comer, no Claro. voy a dormir, Claro. voy a enflaquecer, voy a estar irritable, todo lo que me digan, yo me pongo como loco y le quiero pelear con todos. Claro. Y después va a tener un impacto en el cerebro, en el centro del control del cerebro de un órgano que controla en el cuerpo, y después en el órgano en sí. Mira. ¿Sí? Cuando pasamos al estrés crónico, que es la fase de resistencia, el organismo pone en juego todos los mecanismos para tratar de regular ese desbalance que tenemos, ¿no? Ajá. Pero cuando se hace crónico, ¿qué pasa? Todas las sustancias que teníamos del estrés, principalmente el cortisol, en vez de hacerte bien como en la etapa aguda, que es un antiinflamatorio potente o inmunosupresor, en la parte crónica ya va a afectar muchas cosas. No Ajá. solamente va a suprimir la inmunidad, sino que va a alterar el cerebro, alterando un sector del lóbulo temporal en la parte interna que se llama el hipocampo, que actúa especialmente para el aprendizaje y la memoria. Ajá. Ese pedacito de cerebro se va a achicar, se va a atrofiar, o sea, Mira. disminuye el tamaño y por ende disminuye la función. Entonces no puedo concentrarme, no puedo retener las cosas, no puedo aprender. Mira. Pero como tenemos en la etapa evolutiva, primero aparece lo que se llama, tenemos un cerebro en la cabeza que se llama triuno, está formado de 3 partes en un solo componente, Ujú. que ese comienza con un cerebro reptiliano.
Nuestro cerebro reptiliano es el tronco cerebral, donde tenemos las funciones básicas para la supervivencia, que es, tengo que comer, tengo que excretar, tengo que respirar, tengo que moverme, tengo que tener un centro cardíaco que me lata el corazón para repartir sangre. Claro. Como los reptiles. Tal cual. ¿Sí? Eso aparece hace 600 millones de años. Posteriormente va a aparecer otro cerebro que es característica de los mamíferos, que es el sistema límbico. Una serie subcortical debajo de la corteza del cerebro que tiene todo el complejo del sistema de emociones que vamos a vivir. Por eso nos caracteriza a los humanos, por el sistema límbico, que va a ser el encargado de también de que tengamos las enfermedades. Ahí es donde... Ahí vamos enganchando. Claro. Y tenemos un sistema que es como una nuez chiquitita, que se llama amígdala. Ese es nuestro centro de alerta, que ante cualquier situación, para mecanismos de defensa, nos pone en alerta e enfocamos la atención en el peligro. Cuando vivimos un estrés crónico, esa nuez va a crecer un montón, se hace más grande y toma el control. Mira. Porque hay mayor conexiones de redes neuronales que van del sistema límbico hacia la parte de la corteza prefrontal, que es el centro de control de la atención, del pensamiento, de la toma de decisiones, de las conductas que yo tomo con claridad, y la secuestra, se llama secuestro amigdalar. Entonces esas son las reacciones abruptas que yo tengo en la calle, que me choco el auto con alguien y me vuelvo loco y me quiero pelear con el tipo. Me secuestró la amígdala, actúo instintivamente como un cavernario. Claro. Entonces ahí aparece otro concepto que se llama inteligencia emocional, que es como con el cerebro de la corteza yo pienso, pero tengo el sistema límbico, hacer una coordinación de donde yo puedo pensar la situación, tener clara la mente para evaluar la situación y poder tomar una conducta. Lo que pasa es que en situaciones de estrés hay una evaluación mucho más rápida e inconsciente de la situación de peligro. Entonces la amígdala toma el control y por eso tiene más errores, entre comillas, porque siempre está como tratando en alerta, pero en todas las situaciones de peligro en la vida real no es así. ¿Sí? No es tanto. Y de esa forma la idea es evaluar una situación. Por ejemplo, me voy a tomar un café, ¿no? Y veo que está el mozo y no me trae el café y yo me empiezo a enojar y calentar, ¿no? Tiene que ver también con las personalidades, ¿no? Ahí yo estoy, la amígdala está entrando en la ley, ¿por qué no me trae el café este mozo, qué sé yo? Pero si yo hago un pensamiento y evalúo la situación, digo, miro que el café está lleno, la cafetería, hay un solo mozo y digo, no, la verdad que la cafetería está llena, ¿no? Ahí yo estoy autoevaluando la situación. Digo, no, y tengo empatía también. Ahí aparece lo que se llama neurona espejo, ¿no? La empatía, la capacidad de ponerme en el zapato del otro, de tener compasión. Eso es por un núcleo de neuronas especiales que se llama neurona espejo. Entonces, pues si no, el pobre mozo está solo, entiendo, la verdad que tiene 20 meses, está solo, no le puedo retar al flaco. En todo caso, si me trajo el café frío, le digo, ¿me podrías por favor calentar? Entonces yo estoy siendo empático con el tipo. Eso es la inteligencia emocional, poder autoindagarme, pensar con claridad, que si estamos secuestrados por él, no podemos pensar con claridad. Cuando estoy en estrés agudo o estrés crónico, no puedo pensar. ¿Por qué? Porque ese centro de la memoria se anula y ese centro de control que yo tengo para inhibir al sistema límbico, que es donde está la vida, no lo puedo hacer. Entonces, cuando yo estoy en la fase de estrés crónico, hay todo un complejo de una inflamación de todos los órganos que están en estrés, están inflamados. Mira vos. Hay una inflamación que se llama inflamación crónica aséptica. ¿Sí? Y el cuerpo consume energía. Somos seres vivientes, bioplasma energético viviendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo no logro restablecer esa etapa, una etapa normal, paso a la etapa final, que es la fase de agotamiento total, que se llama desgaste vital, y te morís. Porque no tengo reserva energética, ¿cómo recuperarme? Mira qué bien. Ahora van a entrar acá 3 conceptos importantes. Nosotros tenemos un sistema nervioso que se llama sistema nervioso el voluntario, que me muevo,
agarro un vaso de agua, como, ¿no? Claro. Y hay un proceso, un nervio del sistema nervioso autónomo que va a regular las cosas sin que yo me dé cuenta. Mi temperatura del cuerpo, la frecuencia cardíaca, la respiración, el hambre, la sed, el apetito sexual, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo todas esas cosas que se regulan en forma automática, ese sistema autónomo tiene dos ramas, ¿no? Lo que se llama nervio simpático y otro parasimpático o nervio vago. Todo el tiempo están en equilibrio. Para yo hacer una actividad tengo que estar en simpático, me activa. Me muevo, me levanto, tengo energía para ir a trabajar, con las hormonas del día, ¿no? Claro. Pero cuando llega tarde-noche, ahí el cuerpo tiene que descansar. Ya trabajaste todo el día, entonces empiezan a aparecer hormonas del descanso y empieza a activarse el nervio vago, el famoso nervio vago que aparece, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante este concepto? Porque para regular, cuando un paciente está en estrés crónico, lo que tenemos que activar el nervio vago. Pero antes se creía en la evolución, esto que te contaba, que primero aparece el vago dorsal, que es un nervio que tenían los reptiles. Después aparece el simpático y después aparece el nervio vago ventral o el nervio vago. ¿Cuáles son las características de cada uno? Que el dorsal es el nervio que me va a retraer, que me voy a poner triste y puedo entrar en depresión, puedo estar en retraimiento, no quiero salir con nadie, me quedo en mi casa, estoy solo. Mira. Y es un mecanismo que usan mucho los animales porque tienen dos características. Uno es la inmovilización. Que cuando me asusto, me quedo. ¿Ves la ratita cuando hay una víbora que viene y se queda duro del miedo? Claro. Bueno, eso está activo, ese tipo de nervio que se llama el vago dorsal. Y ese tiene una característica, la emoción es la tristeza. Mira. Te quedaste congelado, ¿sí? Porque el congelamiento, bueno, en medicina es la tristeza, ¿no? Mira. Pero cuando hay una amenaza de muerte inminente, se activa el colapso de ese nervio y aparece el desmayo. O sea que toda persona que se desmaya es un, por decirlo, un acto de supervivencia que te manda el cerebro para que vos puedas salir de una situación. Mira. Vos ves que si vos tenés el gato y el ratón, el gato está jugando, la ratita a veces lo mató, y de golpe ves que la ratita sale corriendo y se va. Claro. Bueno, activó el sistema del nervio dorsal, se colapsó, se desmayó, entre comillas, y se escapa. Esto lo vemos en personas humanas que ante situaciones de estrés, no sé, un accidente en la vía pública, no puede haber sangre, y hay personas que se desmayan. Claro. Porque es tan inminente para el cerebro que hay una muerte inminente, entonces el mecanismo, me desmayo, me desconecto. Claro. Esa característica de esa persona está desconectada socialmente y de las emociones se desconectan. Mira. No hablan, están tristes. De ahí pasamos a otro nervio que es el simpático. El simpático es el nervio que me da la energía y la potencia para la lucha o la huida. Entonces se van a activar la presión alta, la frecuencia cardíaca alta, la cara se me llena de sangre, me pone rojo, las manos en actitud de pelea, más músculo y más sangre, se ponen tensos los músculos y más sangre para activar la lucha contra el enemigo que yo creo que es que tengo enfrente. Claro. Si yo quiero luchar, la emoción que está ahí es la ira o la bronca contra alguien, generalmente, ¿no? No es contra una situación, es contra una persona. Pero ojo, la naturaleza sabia, solo voy a pelear si yo sé que voy a ganar. Si yo sé que voy a perder, mi cerebro en forma inconsciente me dice, uy. Claro. Y ahí la emoción que aparece es el miedo. Bien. Entonces, a veces, cuando una persona está en estado de estrés constante, está en activado el simpático. Entonces voy a tener frecuencia cardíaca alta, presión alta, inquieto, no puedo dormir, agresivo, irritable. Entonces yo tengo que bajar eso. Tengo que bajar ese simpático poniendo un freno vagal. Y ahí va a aparecer el último que aparece en la etapa evolutiva. Primero aparece el vago dorsal, 600 millones de años, el simpático a los 400, y el vago ventral, que es el nervio vago o de conexión social, aparece hace 200.000 años. Que es el de los mamíferos. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica? El humano, con ese nervio vago, se conecta con otros nervios de la cara
de la voz, de la expresión facial. La cara es un órgano de expresión facial a nivel mundial. Todas las culturas lo tienen. Vos no necesitas saber un idioma para saber que esa persona está enojada o triste, si es un japonés, un alemán o en el África. Es interesante. Por la cara te das cuenta que está enojado o está contento. Claro. Bueno, entonces ese órgano de conexión social va a tener el nervio vago. Y con la prosodia, que es el tono de voz, yo puedo saber si me acerco o no a una persona. Y aparece la teoría polivagal, que estos 3 nervios que estamos hablando, que aparecen en el 94, el desarrollo del doctor Porges, que habla de que todas las conductas que estamos hablando, cómo voy a reaccionar, es a través de las emociones. Pero esas emociones tienen un sustrato neuronal, neurofisiológico. ¿Sí? Y aquí hoy se está usando mucho la teoría vagal para tratar pacientes de trauma o estrés postraumático, porque él estudia principalmente la neurofisiología del comportamiento, el doctor Porges, en Estados Unidos, y en estrés postraumático, ¿sí? O una situación que para el paciente o el consultante le sacó de su vida normal, de su equilibrio, ¿sí? Lo puso en estrés. Y una vez que nosotros sabemos dónde estamos ubicados con ese paciente, buscamos la conexión del vago, que se llama el vago ventral, que es el nervio de la conexión social, que tiene que ver con la seguridad. Aparece un concepto que él desarrolla que se llama neurocepción, que es una red neuronal que tenemos, que cuando vos entras en un lugar, vos te das cuenta, che, no me gusta esto, y si está raro este ambiente, no, vámonos, te va a un bar, no. Bueno, eso es una evaluación que hace el cerebro en forma inconsciente, no es consciente, vos no sabes por qué, pero lo podés sentir en las tripas, malestar en la panza. Mirá. Y aparece otro concepto que es la corregulación o regulación, que yo me puedo regular de un estado desregulado, como es el estado del vago dorsal, que voy a estar desconectado, o voy a estar estresado, que es el simpático, a estar en un estado de seguridad y tranquilidad, y de paz, o de amor, o alegría. ¿Sí? Entonces, la idea es llevar de esos pacientes, o esos que están en alguno de los estados no regulados, llevarlo a la calma, a la paz. La biodecodificación lo que hace es buscar, ya que habla y la propuesta es de que los síntomas físicos, enfermedades, incluso síntomas conductuales o problemas psicológicos, tiene una base en un conflicto emocional no resuelto. El cerebro no pudo resolver, no pudo acaparar, no pudo contener esa situación, que da en forma inconsciente y lo manda como detonante, como válvula de escape de algún órgano. Y ahí aparece la enfermedad. Exactamente. Y aparecen otros conceptos de psicólogos franceses, de Marc Frege, que ya falleció, que él descubre que nosotros vamos viviendo cíclicamente conflictos que han aparecido, digamos, como un chip, que puede ser desde la niñez o la adolescencia, puede ser dentro de la panza también de la mamá, que es del periodo perigesto, o antes, transgeneracional. ¿Sí? Entonces aparece lo que se llama un conflicto, que es el desencadenante, que es la última situación de estrés que yo viví. Vamos para atrás hasta descubrir el conflicto programante. Y el conflicto programante es una creencia en realidad. Que yo lo tomo como verdad absoluta, esa creencia. Y esa creencia me va a generar emociones que yo lo voy a vivir en forma desregulada, mal, enfermo, que cuando uno lo busca puede ir al inconsciente, puede ir al pasado, esa cosa que está inconsciente metida, que no se da cuenta, lo traemos al presente, a la actualidad, con técnicas y protocolos desde la comprensión, desde el perdón también, y lo que se trata es de cambiar la percepción de ese conflicto. Cambiamos la percepción, ¿sí? Y al cambiar la percepción y al cambiar las creencias, vos estás cambiando una estructura, una red neuronal, porque luego y como creencia es una red neuronal. Cuando cambiamos la percepción, cambiamos la creencia y se crea una nueva ruta.
Eso se llama en neurociencia, en neurobiología, que lo han hecho con experimentos con astronautas, se llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de crear nuevas rutas, y esas nuevas rutas yo puedo crear nuevos hábitos para mí. Claro, a partir de hábitos conductuales. Claro, a partir de conocer que hay una problemática en algún lado, entonces empiezo a generar un proceso de comunicación distinto, una red distinta, ¿no? Es decir, totalmente. Claro. Y acuérdate que para crear eso también hay que ir trabajando para crear esa ruta neuronal. ¿Sí? Bien. Puede ser de 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. Y bueno, y eso es lo que hay que trabajar para cambiar una creencia, que esa creencia está sosteniendo el síntoma. Mira vos. O una enfermedad, ¿no? Entonces, vos me vas a decir, vamos a un ejemplo, ¿y qué creencia puedo tener? Y por ejemplo, yo estoy enojada, ponele, en este caso de relación, ponele con mi mamá, ponele que me consultante, porque de chica me dejaba con mi tía y se iba en realidad a trabajar de enfermera y no me cuidaba, no me quería, me quedaba con mi abuela que me cuidaba. Esa es una creencia que vos te construiste de chiquita. Claro. Pero cuando sos grande y sos adulto, la otra es la responsabilidad. No estamos ya al punto del victimismo, ya como adultos tenemos que aceptar que hay una responsabilidad. Claro. Lo que pasó, Ajá. Pero no podemos cambiar lo que pasó, lo que podemos cambiar es la mirada, la percepción, desde otro punto de vista. Entonces, mi mamá, podemos cambiar como, mi mamá era tan buena que me dejaba con mi tía para que me cuide, para ella poder generar más ingreso de dinero para pagar, no sé, a mi tía, a mi abuela, para comprarme leche, para comprarme pañales. Ajá. Y eso cambia. Y el enfoque es distinto. Cambia el enfoque y entonces lo que era generador de una enfermedad empieza a modificarse. Totalmente. Claro. O por ejemplo, no sé, un niño de chico es mordido por un perro y después le tiene terror al perro porque su creencia es que todos los perros son malos. Claro. No todos los perros son malos. Claro. Entonces, de esa perspectiva hay que cambiar la creencia. Al cambiar la creencia que está sosteniendo el síntoma va a desaparecer. Entonces estamos creando una ruta neuronal que después hay que sostenerla, ¿no? Y eso, entonces ahí viene un poco de cómo las distintas formas de trabajar, y una que habíamos hablado y habíamos planteado tenía que ver con eso de escribir, de hacerlo consciente a un tema determinado. Bien. Y ahí decíamos que era una forma de plantearnos a la escritura como una forma de sanación, como una de las terapias que puede haber. Totalmente, ¿no? complementaria, sí. Pero que entonces la escritura nos sirve para canalizar emociones, para hacer consciente de determinadas cosas, y que era el tema que nos convocaba, y teníamos que llegar hasta acá en nuestro programa. Había que explicar todo esto para medianamente empezar a entender esto, ¿no? Es decir, de que existen formas distintas de poder abordar una problemática que nos genera una enfermedad, porque ahí llegamos a la conclusión de que la enfermedad es por un tipo de creencias que tenemos, ¿no?, que generan una serie de hábitos que terminan generando una enfermedad, ¿no? Así es. La escritura, aparece, lo que va a hacer es una escritura estructurada para hacer traer desde el inconsciente que el consultante pueda descargar pensamientos, emociones, y se vaya volviendo de forma coherente, que se vaya volviendo una organización de a poco, ¿no? Ajá. De la escritura, desde la teoría polivagal, se hace un ejercicio que es práctico, que es una escalera literal dibujada en peldaños, 1, 2 y 3. El primer peldaño que hablamos, que era el nervio vago dorsal, que me desconectaba, ¿no? Ajá. O que me desmayaba, o que estaba triste, o que había el mundo que es oscuro, gris, no tengo salida, estoy atrapado. Entonces,
El 2 es el del simpático, que es estar en alerta. El mundo es inseguro, tengo miedo, hay que huir, escapar. Son las frases que va a usar. Y el último, el tercero, el nervio vago ventral o nervio vago, el de conexión social, donde yo estoy seguro en mi casa, con un amigo, tomo un café, claro, o hago lo que me gusta y que me mantiene la paz, la tranquilidad y la armonía. Entonces, de esa forma, primero hay un primer mapa que el consultante tiene que escribir en qué estado me encuentro yo. Ajá. ¿En qué parte de la escalera estoy? ¿En peldaño primero, en el medio o en el último? Bien. Para que se vaya dando cuenta, porque hay personas que no se dan cuenta. Ajá. Por ejemplo, ¿cuántos cigarrillos? Me acuerdo en una charla, un práctico, un curso a un consultante. ¿Cuántos cigarrillos fuma? No, yo fumo 2 por día. Bueno, le dan una planilla para que anote y prenda qué hora y cuántos cigarrillos fumaba por día. ¿Sabe cuánto fumaba? 20 por día. Claro. Entonces también hay un mecanismo de negación de la mente. Claro. Que uno no se da cuenta, ¿no? Claro. No se da cuenta. Entonces el paciente se va a dar cuenta en dónde estoy en la escalera y en base a dónde estamos en la escalera vamos a ver cómo está regulando. Generalmente está regulando o desde la desconexión o desde la alerta total, ¿no? Claro. Del miedo extremo. Y después, en un segundo paso de la escalera, aparecen ¿qué te desencadena eso? Se llama destello o desencadenante. Los desencadenantes van a ser para el estrés del simpático o para el dorsal de desconexión. Ajá. Y la verdad que estoy bien tranquilo en mi casa y viene mi marido, ¿viste? Y me empieza a gritar que no le preparé la comida, 9 de la noche. Eso es un estrés. Claro. Viene mi marido y me está gritando, me pone en alerta. Claro. Me pongo nervioso. Claro. O no sé, por ejemplo, viene mi mujer, me grita en la cena, ya la verdad que no tengo ganas de comer, me fui y me encerré en la pieza. No quiero hablar con ella. Estoy desconectado. Claro. Entonces entonces vos ya vas viendo después cómo se puede regular, ¿no? Y los destellos serían los estímulos que a mí me conectan conmigo o con alguien. Ajá. La verdad que cuando viene mi hijo, que lo amo, nos abrazamos, tocamos la guitarra juntos. Y me relajo, estoy riéndome. Conexión y seguridad total. Claro. La verdad cuando estoy en mi casa y me siento a leer un libro y me tomo un cafecito, qué paz que tengo. Estoy en seguridad. Claro. Y en una tercera parte de estos mapas que se llaman mapa 1, mapa 2, mapa 3, en la parte ¿qué es lo que a mí me deja en este estado? O sea, en ese estado de seguridad, que es el primero, por ejemplo, solo. Y a mí me gusta estar tomando un cafecito y escuchando música. Claro. O qué estado me deja en ese estado de seguridad, de paz, que no solamente conmigo, sino con otros lo puedo compartir. Claro. Y estar en amigos, los viernes nos juntamos, tomamos cerveza, hacemos asado y tocamos la guitarra. Claro. Estoy contento, alegre, seguro. Ojalá que el programa Café y Palabras, a partir de las 0 horas los sábados, genere ese estado, ¿no? Sí. Porque digo, si uno se pone a pensar de que de alguna manera, lo decíamos con Dinora López Soler, una de las columnistas en estos días pasados, de que estar acá delante de un micrófono genera una responsabilidad, ¿no? Entonces, traer estos temas, poder abordarlos, poder comentar todo esto, es una forma de decir, bueno, queremos aportar algo a la comunidad, queremos aportar algo a nuestros escuchas. Por eso hoy trajimos este tema, este punto de vista de la medicina, la escritura como forma de sanación y demás, pero porque creemos que se puede aportar desde acá. Es decir, es una forma, tenemos la responsabilidad y tenemos la oportunidad de, al poder usar estos micrófonos, de poder acercar algo. Entonces, bueno, por eso la invitación. Hay otra parte de la escritura que está buena, de la escritura terapéutica, que son las cartas. Hay distintas cartas que puede hacer el consultante. Ajá. Por ejemplo, contra el padre, contra la familia, la mamá, liberación, por ejemplo, el niño herido. Ya hay unos protocolos que están escritos. Ajá. Que lo que tiene que hacer el consultante es copiar eso. Una carta por día durante 7 días voy a escribir, ¿no? Lo que se le da ya escrito, ¿no? Ajá. Y después vaya agregando cosas, ¿no? De su vida personal, ponerle lo que quiere liberar, ¿no?
no sé, perdona a mi papá porque era violento, alcohólico y me pegaba de chico. Me libero, te libero papá de esta situación de violencia. Mira. No estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero es lo que yo viví. Y hoy te libero y me libero. Bueno, así hay muchas cartas, ¿no? Va escribiendo, por ejemplo, del niño herido, de la familia, del miedo, concreción de metas, distintas cartas que va a escribir por día, una carta durante 7 días. Mira qué bien. Una vez que va escribiendo esa carta con lo que también va a salir, no es necesario, escribe también aparte de un texto que se le da, que ya está escrito, va a escribir para lo que viene a liberar, ¿sí? Bien. Por ejemplo, a la familia, al padre que era violento, alcohólico, a la madre, escribe las frases que le van a hacer la liberación o lo que le va saliendo. No es necesario mucho, pero lo que sienta escribir. Bien, ¿sí? Bien. Y una vez que se escribe durante 7 días, lo que se espera 48, 72 horas, vuelve a leer las cartas en orden, carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después ¿qué hace? Quema la carta. Con esas cenizas lo va a enterrar en un plantero y va a plantar una plantita. De esa forma, el cerebro, como trabaja en forma simbólica y metafórica, lo toma que eso ya está pasado, se quemó y van a hacer una nueva vida a partir de ahí. Se crean nuevas rutas neuronales. Eso se llama psicomagia. Eso lo creó un chileno francés que se llama Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Porque el cerebro inconsciente trabaja con símbolos, con imágenes, con metáforas. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa forma, haciendo un ritual simbólico de que terminó lo pasado, que se va, comienzo a vivir una nueva vida, ¿sí? Después de eso que quemó la carta y la plantita, se deja pasar 40 días la cuarentena y se evalúa nuevamente cómo le fue en las mejoras del consultante, o si empeoró o no, o hay que empezar otra técnica, otra escritura, ¿no? Pero la escritura terapéutica algo está avalado científicamente hace bastante, ¿no? Y esto te quería decir, que los resultados eran medibles con el bienestar emocional y psicológico, donde hay menor ansiedad, se baja los niveles de rumiación mental, la angustia, el procesamiento del dolor, por ejemplo, se observa una mejora de la integración de la experiencia traumática, mayor compasión, adopta una postura más tranquila, menos crítica y más comprensiva consigo mismo. Claro, ahí va. Desde la regulación cognitiva, acá lo que te decía, que cuando estamos en paz y tranquilo, está nuestro cerebro frontal con ideas para pensar y que yo tome decisiones con claridad, y que es la organización de las ideas, y que no sean relatos caóticos, sino que se transforman en una narrativa coherente que tiene una historia, un principio, desarrollo y fin. La toma de decisiones aumenta la capacidad para identificar las soluciones y establecer metas realistas, reencuadre de problemas. Y acá la otra parte importante, eso es la parte cognitiva, emocional. Y en la parte física, la regulación fisiológica, baja la presión arterial, la frecuencia cardíaca, menor nivel de cortisol del estrés, mejora lo inmunológico, que en el estrés te acordás que se deprimía. Exacto. Y bueno, y así optimizando el sistema inmune. Y la otra característica es la calidad del sueño, que al que tenía insomnio por el estrés, la parte mejora la calidad de sueño. Y eso, entonces, a partir de todo ese trabajo de escritura, de ese simbolismo de quemarlo y demás, entonces se van generando, lo que decías hoy más temprano, un sistema, ¿no?, neuronal diferente. Exactamente. Una red distinta. Exactamente. Claro. Exactamente. Mirá qué interesante, ¿no? Y bueno, que fue medible, que bueno. Exactamente. Decir, eso es lo bueno, que son todos estos resultados medibles que vos lo vas viendo en el consultante, la mejora, ¿no? Claro. Obviamente que esto va acompañado también de psicólogos o psiquiatras. Nunca se deja que el consultante o el paciente abandone el tratamiento que está haciendo, ¿no? Claro. Eso hay que tener en claro, que desde la biodecodificación se acompaña, ¿no? Claro. Eso hay que, la postura bien clara, eso también, ¿viste? Porque acá no hay magia, sino que hay trabajo, ¿no? Claro. Y entonces, ahí vemos que esa escritura, que es de lo que vamos hablando siempre en el programa,
ahí se va dando ese proceso de sanación, ¿no? Es decir, totalmente. Esa es bien específicamente desde el punto de vista médico cómo influye la escritura, porque cuando escribimos tenemos que ordenar, ¿no? Es decir, cuando uno escribe un texto de narrativa, uno tiene va buscando un principio, un desarrollo, un desenlace, va ordenando ideas para que llegar a ese final, ¿no? Claro. Para acá, generalmente, cuando el consultante está escribiendo es lo que le va saliendo, lo que quiere poner. Sí. No, acá no se tiene que hacer críticas ni juicio de lo que está escribiendo, ni interpretaciones, porque ahí el inconsciente tira, escribe lo que le va saliendo. Claro, pero digo, va de a poco, a través de la escritura, desarrollando un pensamiento que cada vez más ordenado. A eso voy. Sí. Que en eso sirve, para eso sirve la escritura, ¿no? Exactamente. Es decir, aunque uno no esté haciendo ese proceso a través de programación neurolingüística o de todo este tipo de cosas, el solo hecho de escribir te está ayudando a ordenarte. Totalmente. ¿No? Es decir, es una forma. Acá es una aplicación para sanar. Así es. Para sanar. Sí, sí. Y lo bueno que con la escritura, las personas por ahí que les cuestan hablar, no pueden expresar cosas en terapia, que justamente el acto de escribir, de traer desde lo inconsciente, es el propósito de procesar las emociones, ordenar pensamientos y mejorar la salud mental y física, ¿no? Y emocional. Justamente dice que la característica de esto es que sea un puente directo al inconsciente, permitiendo que las ideas fluyan de manera más libre y sobre todo sin juicio crítico, ¿no? Hoy hablaste un poquito de biodecodificación y por otro lado de bioneuroemoción, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estas expresiones? No, sí, en realidad el que fue el Enrique Corbera, que también comenzó con la formación con los franceses, y bueno, él tenía esa, cuando empieza a dictar cursos con biodecodificación, tomando de la parte francesa, nada más que cambia el nombre por una parte de su escuela a pasar a llamarse bioneuroemoción, ¿no? Hay otros, por ejemplo, también que están otros autores que eran franceses, que estuvieron en Canadá, Claude Sabat, que se llama Biología Total de los Seres Vivientes, que es la línea que sigue Enrique Burón, ¿viste? Que actualmente yo estoy haciendo la formación con él. Continuando, sí. Entonces, cuando hablamos de escritura terapéutica o escritura para sanar, puede decirse que de alguna manera estamos haciendo referencia a una forma de práctica terapéutica para exteriorizar, para liberar emociones o para procesar experiencias difíciles. Totalmente, así es, exactamente. Sí, sí. Y eso también aplica para la gente que hace arte, que lo hace en forma inconsciente y sin saber. ¿Qué pasa? La gente que hace música o escribe, vos estás con una emoción, vos ves las canciones, la mayoría, y está con una emoción del momento, tristeza, le dejó la novia o pasó algo, y escribe. Vos ves las canciones, la mayoría tienen emociones ahí puestas, escondidas. Claro. De alegría, de amor, o incluso de muerte. Hay canciones, ¿no? Que pueden ser literal o metafórica. Siempre las canciones están llenas de emociones. De emoción. Y no llegan, mejor dicho, y llegan a ser expresiones del momento de una emoción de una persona que la pone en palabras. Que eso es lo otro que es importante, poner en palabras las emociones. Bien. Y decirlas. Sí, porque generalmente uno dice, ¿y cómo está? No, bien. Y quedó, no estás bien. Estás enojado. Claro. Entonces, hay muchas emociones que quedan sin poder expresarse, ¿no? Claro. Y entonces ahí ese escribir, la persona, nuestro oyente que está hoy escuchando esto a la 1 de la mañana o mañana a las 2 de la tarde, escucha esto y dice, ¿qué cosa decir? Me quedé pensando con esto que decía y
¿qué tal si lo empiezo a alargar, ¿no? A escribir. ¿Tú recomiendas eso? Es decir, como forma de ayudarse uno mismo en principio hasta encontrar de repente otras formas de ser ayudado por alguien que esté hay en gente tema. que, por ejemplo, muy clásico que se ve en las películas, los adolescentes llevan un diario. Ajá. Y van contando pasos. A la mañana me levanté contenta, me tomo un café, voy a la escuela, al colegio. Al mediodía me peleé con mamá, no me quiso dar plata para, no sé, para ir al cine. Los adolescentes hacen claro, y el adulto tendría que hacerlo, porque hay también técnicas de escritura que se lo hace así, como un mapa para el adulto, para que vos vean en qué estado emocional está. Entonces, a las 9 de la mañana me levanto, me tomo un café, bueno, claro, estuve bien con mi esposa, desayuné con los chicos, contento, me fui al trabajo. Al mediodía, reunión de trabajo, no me lo van con mi jefe, me peleé. Claro. Estoy re caliente, pero no puedo decirle nada porque me va a echar. Claro. Entonces esa emoción, estoy enojado ahí. Exacto. Ahí. Estoy volviendo a casa por la autopista y resulta que justo hay un embotellamiento. Uy, en vez de llegar a las 9, llegar a las 11. Re enojado, claro, porque está trancada la ruta. Claro. Y va percibiendo en qué momentos del día van apareciendo esas emociones. Que entonces, vos puedes identificar y también que pueda controlar. Le puedes decir, bueno, claro, hay cosas que son regulables y cosas que no. Claro. Yo no puedo controlar el clima, la tormenta. Exacto. No puedo controlar el frío. Claro. Pero esa situación que digo, bueno, si yo sé que va a haber un embotellamiento, me llevo un sanguchito en el auto, escucho un audiolibro, escucho música. Bueno, si voy a esperar 2 horas acá, bueno, me escucho lo que me gusta. Café y palabras, por ejemplo. Café y palabras, o tengo un cuadernito en la gaveta y saco con una viroma y me escribo una canción, una letra. Entonces, la escritura, llevar adelante la escritura de un diario personal es una cosa interesante, ¿no? Totalmente, que válida. Sí, que está dentro de las escrituras terapéuticas eso. Ajá. Entonces, qué bueno que podamos comentar esto en nuestro programa de hoy, de darle valor a eso que a veces hay gente que dice, ay no, soy un poco tímido, no voy a comentar que tengo este diario personal, pero llevar adelante una escritura de un diario personal es algo importante, que de alguna manera nos ayuda a sanar quizás, ¿no? Te voy a decir por qué es muy importante. Primero, y lo importante es escribir con la mano de puño y letra. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy escribiendo, estoy mirando y estoy teniendo mi atención en el foco de concentración. Ajá. Y eso se está grabando en mi inconsciente, lo que yo estoy poniendo. Mira. Y estoy escribiendo mis emociones, y de paso la voy sacando. Va saliendo, claro, pero al escribir, estoy construyendo nuevas rutas neuronales, y eso es importante. No es lo mismo escribir en la computadora. Ah, mira. No. Hay que escribir de puño y letra a mano. Mira qué bien. Qué cosa interesante. Fíjate todo lo cognitivo, la atención, la concentración, la memoria, todo lo que estoy ejercitando al estar escribiendo. Qué y bien. Estoy sacando las emociones. Qué bien. Qué bueno este aporte para nuestra audiencia, porque es lo que un poco veníamos prometiendo tu presencia hace un año. Al fin se dio. Bueno, y lo más interesante es que has podido venir al programa. Pensábamos que iba a salir al aire a través de una comunicación telefónica. Se dio de esta manera, lo cual a mí me hace muy feliz. El que hayas podido venir, el que hayas podido volcar toda estos conceptos, porque venimos investigando este tema. Estuvo una psicóloga uruguaya hablando un poco también del tema. Qué bueno. Y vamos a seguir trabajando ese tema, es decir, la escritura como forma de sanación, como vía, como recurso. Lo que tú decías me pareció muy relevante, la escritura pero a mano, ¿no? Es decir, Y otra cosa, con respecto a la escritura, no solo esto, lo que hablábamos, ¿no?, de la concentración, etcétera, sino que la escritura como arte es la creatividad. Ajá. Y la creatividad, cuando empezamos a escribir, se activa el hemisferio derecho del cerebro, que es el hemisferio de la creatividad. Ajá. De los viajes, de las visualizaciones, de todo
también lo abstracto, ¿sí? Ah, qué bien. Y el cerebro derecho tiene más conexiones hacia el izquierdo que del izquierdo hacia el derecho. El izquierdo es el más lógico, el calculador, el matemático, el que razona. Ajá. Pero el derecho es el creativo. Claro. Entonces es importante que en el arte también que podamos, en este caso, escribir, dibujar, pintar, estamos estimulando la creatividad. Y al estimular la creatividad estamos también estimulando la palma, la calma, la paz, la tranquilidad. Mirá vos, qué bárbaro. Es decir, indirectamente estamos generando un estado de bienestar. Exactamente, estamos generando un estado de seguridad, Ajá. de conexión. Fundamentalmente, el ser humano es gregario por naturaleza. Claro. Siempre necesitamos pertenecer Sí. a un club de barrio, al jardín, a un club de amigos, el club de fútbol, el club de hockey. Siempre necesitamos estar conectados. Claro. Y otra cosa importante, la conexión no es solamente también hablar, sino es el contacto. El contacto físico, el abrazo, el tacto. Claro. Esto ya también el doctor Porsche lo investigó, que en animales que no tenían contacto en experimento con monitos, que le mostraban como un muñeco, que era al monito bebé, con su mamá era un muñeco, ¿no? Primero hierro, después disfrazado, y resulta que aumentaban la cantidad de receptores para la alerta y para el dolor, receptores de cortisol. Ajá. Entonces que eran muy sensibles al estado de alerta y el estrés. Claro, claro. Pero en las personas, esto ya está estudiado, y con primates estudiado, digamos, en los que tienen contactos y la conexión, ni bien contacto madre-bebé, por ejemplo, el contacto físico, la mirada, se empiezan a secretar la hormona de la felicidad, la oxitocina, la serotonina, y lo que hay más receptores de estar bien, de seguridad, y no son los receptores del estrés. Del estrés, de la alerta. Claro. Por eso es importante abrazarse, conectar, tocarse. Qué bárbaro. Cuando más de chiquito uno vive eso en una condición familiar que predispone a eso, adecuada, esa persona de grande se desarrolla en un mundo con más seguridad, con más claridad, y no con un estado de alerta, con miedo, como que el mundo no es seguro, ¿no? Claro, claro. Qué cosas interesantes hemos ido aprendiendo a lo largo de esta entrevista, del programa de hoy, pero por razones de tiempo tenemos que ir dejando por acá. Yo agradezco muchísimo el que hayas aceptado participar de Café y Palabras. Te robamos un rato de tiempo, te robamos Yo un placer, Walter, contento, muy alegre de estar acá en tu programa y con vos y disfrutar de esto, ¿no? Así que te agradezco un montón. No, el agradecido soy yo. La audiencia no sabe, pero bueno, con Joel nos reencontramos después de 26 años, una cosa así, ¿no? Era más o menos eso. Y encontrarnos así, decíamos hoy más temprano, que el tiempo no ha pasado. Cuando los lazos se fueron generando de manera adecuada, es como que el tiempo no pasa, y nos pasa con muy pocas personas muchas veces, y eso está bueno, y es lo que un poco también fuimos generando, y lo que intentamos generar a través de Café y Palabras, esa vinculación con nuestra audiencia, acercando material, temas con los escritores. Hay escritores que, bueno, tuve la oportunidad de conocerlos hace 5 o 6 años atrás, y permanecemos en eso y vamos generando eso, vamos buscando qué pasa con la escritura y nosotros. No es solo un tema mío de indagación mía que lo puse en el programa, no, lo seguimos buscamos respuestas desde acá, desde la escritura, desde la literatura, desde la poesía. Hay un poeta que ayer se comunicaba, lo llamamos el poeta del amor, y bueno, él dice que la poesía sale desde la emoción, si no hay poesía. Y él ha tenido varios temas de salud, de complicaciones de salud, y la escritura le ha ayudado también a salir adelante, ¿no? Desde hace muchos años, y sigue luchando.
tenemos otros escritores amigos que también tienen sus dificultades y la escritura los ha ayudado. Qué bueno. Los ha ayudado. Entonces, yo personalmente creo que la escritura y toda esta compartir todo este tipo de cosas nos sirve a todos, no solo a mí, sino a todos. Totalmente. ¿No? Así que bueno, te agradezco otra vez. Muchas gracias. Gracias, Walter. Seguimos con más Café y Palabras. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Es momento de compartir la columna Análisis Literario de la Biblia, una mirada desde el punto de vista literario del libro más publicado en la historia. Continuamos con Café y Palabras, con nuestra columna Análisis Literario de la Biblia. En nuestra columna de hoy vamos a abordar el tema del género epistolar, las cartas que aparecen en la Biblia. Para ello volvemos a recurrir a Jaime Vázquez Allegue, doctor en Teología Bíblica en 1999 por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana Roma y en Teología de la Vida Religiosa por el Instituto de Teología de la Vida Consagrada Universidad Pontificia Lateranense, Roma. También es doctor en Periodismo 2010 por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. El material que hoy compartimos tiene que ver con un texto de Vázquez Allegue que publicó en el sitio merkabah.es, que ya hemos nombrado en otras oportunidades. En dicho artículo aborda el tema de los géneros literarios y entre ellos el género epistolar. Algo interesante que nos acerca a este autor es que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 pertenecen a este género. Esta forma de expresión era común entre los griegos y los primeros cristianos lo adoptaron como forma de comunicar lo que podemos llamar como mensaje de Jesús. Lo característico de este género, señala Vázquez Allegue, es su estructura. Presentan una suerte de esquema cuyo origen se remonta a la cultura helenística y que posee un formato muy particular, la cual es la siguiente: remitente, nombre del destinatario, saludo inicial y fórmula de fe, cuerpo y contenido de la carta, acción de gracias, saludos de despedida y bendición final. Estas cartas estaban destinadas en general a las nacientes comunidades cristianas. Por ello, lo que buscaban era infundir ánimos a dichas comunidades. Y quienes las escribían o en cuyo nombre se escribían eran personas con cierta autoridad, los primeros predicadores. Tal es el caso de Pedro, Pablo y Santiago. Un dato interesante que nos acerca a Allegue es sobre quiénes son los destinatarios finales de estas cartas que conformaron los libros de la colección de obras que forman la literatura canónica neotestamentaria. Allegue textualmente dice lo siguiente: la novedad y característica más destacada del género literario de las cartas del Nuevo Testamento está en que, a pesar de estar dirigidas a una comunidad en concreto, con un contexto determinado y con una finalidad específica, y en la mayoría de los casos puntual, al mismo tiempo, dice Allegue, están dirigidas a todas las comunidades cristianas de la Iglesia Universal, superan el espacio geográfico inicial y siguen siendo actuales, a pesar del paso del tiempo. Vamos a compartir secciones de una de esas cartas y, como es habitual, leeremos del libro Sagrada Biblia, traducción directa de los originales por Monseñor Dr. Juan Straumbinger. En esta ocasión agregaremos algo que expresa Straumbinger en el libro Sagrada Biblia. La carta de Santiago, dice, es la primera entre las 7 epístolas no paulinas que, por no señalar varias de ellas, un destinatario especial, han sido llamadas genéricamente católicas o universales, aunque en rigor la mayoría de ellas se dirige a la cristiandad de origen judío, y a las dos últimas de San Juan tienen un encabezamiento aún más limitado. San Jerónimo las caracteriza diciendo que son
tan ricas en misterios como sucintas, tan breves en palabras como largas en sentencias. El autor, que se da a sí mismo el nombre de Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol que solemos llamar Santiago el Menor, hijo de Alfeo o Cleofás. Eso aparece en Mateo 10, versículo 3. Y de María en Mateo 27, versículo 56. Hermana o pariente de la Virgen. Es pues de la familia de Jesús y llamado hermano del Señor. Y expresa también Straubinger lo que sigue. Escribió esta carta y no mucho antes de padecer el martirio, y con el objeto especial de fortalecer a los cristianos del judaísmo a causa de la persecución que estaban en peligro de perder la fe. La introducción en la epístola a los hebreos pasó así, ¿no? Dirígese, por tanto, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y esto es a todos los hebreos cristianos dentro y fuera de Palestina. Vamos a leer ahora la carta. La carta 1 de Santiago, del versículo 1 al 15. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Tenedlo, hermanos míos, por sumo gozo, cuando cayereis en prueba de todo género, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero es necesario que la paciencia produzca obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros está desprovisto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da liberalmente, sin echarlo en cara, y le será dada. Mas pida con fe, sin vacilar en nada, porque quien vacila es semejante a la ola del mar que se agita al soplar el viento. Un hombre así no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El varón doble es inconstante en todos sus caminos. Y continúa con el versículo 9 que dice: gloríese el hermano, el humilde, por su elevación. El rico, empero, por humillación, porque pasará como la flor del heno. Se levanta el sol con su ardor, se seca el heno, cae su flor, y se acaba la belleza de su apariencia. Así también el rico se marchitará en sus caminos. Y para culminar, los últimos versículos, a partir del 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque, una vez probado, recibirá la corona de vida que el Señor tiene prometida a los que le ama. Nadie, cuando es tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios, no pudiendo ser tentado al mal, no tienta. Él tampoco a nadie. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, cuando se deja arrastrar y seducir. Después, la concupiscencia, habiendo concebido, pare pecado, y el pecado consumado engendra muerte. Hasta aquí nuestra columna Análisis Literario de la Biblia. En próximos programas continuaremos con este mensaje, este tema tan interesante. Como siempre, esperamos les haya sido interesante lo propuesto hoy. Ya estamos con el cierre del programa y vamos a informar que la semana próxima tendremos la columna de Viviana Rosenbitz. Nos presentará la antología Cuentistas Contemporáneos de Chaco, Argentina, cuyo compilador fue Juan Basterra, colección Nordeste, Palabrava, Santa Fe, Argentina. Tiene 188 páginas. Vamos a intentar a posteriori tener una entrevista con Juan Basterra. Estamos trabajando en ese tema porque es interesante lo que se está haciendo en la editorial Palabrava, trayendo a escritores del interior de la Argentina, presentándolos no solo dentro de Argentina, sino fuera y a nivel mundial. Así que bueno, creo que tenemos la posibilidad de tener un audio. Oscar me dice que sí, así que escuchemos aunque sea un audio. Poesía para mi niño. Sueño de ángeles, una visión sagrada.
en un altar te veía junto a mí consagrado. Una niebla sobre mis ojos, un deseo que vuela, un altar que veía y un sueño que desaparecía. Un amor que nació, una flor que creció, nuestro sueño se cristalizó, nuestro hijo nació. Mi niño crece y tiene tu mirar, el mirar que me conquistó, el mirar que me enamoró. Cuando en mis brazos tomo a mi niño, siento todo el amor de aquel momento tan sagrado. Este es mi niño Andresito, tiene tus ojos, tiene mi andar, y de los dos un corazón para amar. ¿Por qué? ¿Por qué? Le pregunto al silencio como si me fuera a responder. Aún siguen tus ojos de luna, mirándome en el misterio. ¿Por qué? ¿Por qué no te olvido en la noche cuando las estrellas lucen su esplendor? ¿Por qué te recuerdo en la brisa y te llevo siempre en mi corazón? ¿Por qué no te olvido en la mañana cuando el sol empeña a lucir su brillo? ¿Por qué la aurora me trae tu nombre y el crepúsculo el sueño de tu cariño? Como una ola desesperada que siempre vuelve a besar la playa, así sigue tu recuerdo vago, volviendo a atormentar mi alma. En cada flor veo tu sonrisa y en cada hoja tu corazón, en cada nube tu adiós lejano y el viento me trae tu voz. Siento miedo de pensar en el olvido y no quiero a mi interrogante responder. ¿Por qué? Si es tan lindo recordarte, tengo que olvidarte. ¿Por qué? Así escuchábamos a la escritora Olga Iriarte, que la tuvimos en Café y Palabras el año pasado, y bueno, pueden consultar sobre ese programa puntual en el blog de Café y Palabras. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos, como dijimos recién, en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos por supuesto la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. Antes de el cierre, vuelvo a agradecer a Joel González por participar del programa. Y bueno, habernos traído tantos datos tan interesantes y que bueno, van a poder escucharlo una y otra vez en las plataformas. Muchas gracias, Oscar, también. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.